Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Malditos escurridizos. Ipragin revisó su datapad mientras esperaba junto a la esfera de comunicación holográfica para presentar su informe al alto mando de Trazan. Una vez más inspeccionó su uniforme para asegurarse de que cumpliera con el reglamento. Cuando la esfera de comunicación cobró vida, se cuadró de inmediato y saludó al comandante supremo, a los 5 grandes almirantes y a los 5 grandes estrategas del ejército, todos sentados alrededor de la mesa. Inquisidor Ipragin, oficial superior de inteligencia del mando del sector Rannick, se presenta según las órdenes. Hizo todo lo posible por no mostrar lo nervioso que estaba al exponer un informe ante el alto mando del Imperio Trazan. Tome asiento, Inquisidor. Retumbó la voz del comandante supremo a través del sistema de audio de la esfera holográfica. Sí, señor. Convocamos esta reunión para discutir un informe de inteligencia enviado por usted y marcado como de alta prioridad. Hay miembros del Consejo que dudan de la veracidad de este informe. El gran almirante Ipelon tomó la palabra. No considere esto una ofensa a sus capacidades, Inquisidor, pero el alto mando necesita aclarar este informe. ¿No creíamos que los humanos pudieran desplegar las cifras que usted reportó? No creíamos posible que los humanos pudieran desplegar las cifras que usted reportó. Si esos números son correctos, será necesario redistribuir una parte significativa de las flotas y de las unidades del ejército. También hemos recibido informes sobre una concentración de fuerzas en el sistema Terek, aunque es mucho menor de la que aparece en su informe. Explique cómo se obtuvo esta información y presente un informe actualizado sobre la actividad humana en el sistema Sumark. Sí, comandante supremo. Durante los últimos 3 parlaks, comenzamos a detectar una disminución en las comunicaciones habituales y en el tráfico de naves que entraban al sistema. Realizamos diagnósticos de nuestro equipo y no encontramos ninguna anomalía. Puede que no parezca la gran cosa, pero el origen de las señales desaparecidas llamó nuestra atención. Ipragin hizo una pausa para proyectar una imagen en la esfera holográfica antes de continuar. Este es un gráfico que muestra las fuentes de las señales que monitoreamos. Si observan la última fuente, corresponde a la firma de radiación emitida por los reactores de un puesto minero civil. Usamos esa firma como referencia para medir la radiación y las señales naturales emitidas por la estrella del sistema y los cuerpos que la orbitan. Si detectamos un aumento que indique una mayor actividad humana, podemos compararlo con esa referencia para determinar si las señales solo están siendo amplificadas por actividad estelar o por radiación de fondo. Ipragin señaló el periodo correspondiente a 3 parlaks anteriores. Las firmas de radiación aumentan de forma repentina y luego comienzan a disminuir hasta desaparecer por completo. Al compararlas con el resto de la referencia, comprobamos que no hubo actividad estelar que pudiera provocar este fenómeno. El gran estratega Tiklis preguntó. ¿No pudieron simplemente apagar los reactores o sufrir algún accidente? Ipragin proyectó otra imagen. Señor, las fuentes de energía humanas son muy inferiores a las nuestras y emiten muchas más firmas detectables. Este gráfico muestra el apagado de los reactores en el sistema Iclarian, poco antes de nuestra invasión. Intentaban evacuar todos sus recursos antes de que llegáramos. Como dije, sus fuentes de energía son inferiores a las nuestras y requieren 5 veces más tiempo para apagarse. El Inquisidor mostró otro gráfico. Este corresponde a la firma de un reactor que destruimos durante la invasión del sistema NEAG. Hubo una enorme explosión de radiación en el instante de su destrucción. Ninguno de esos patrones aparecen en nuestro monitoreo del sistema Sumark. Señaló el pico en las firmas de radiación. Estos valores coinciden con lecturas anteriores obtenidas cuando nuevos reactores entraban en funcionamiento. O los humanos lograron un enorme avance tecnológico para mejorar sus reactores, o estaban ocultando la señal de alguna manera. Solo unas cuantas rotaciones después, comenzamos a notar que varios de nuestros recursos de inteligencia, tanto agentes vivos como dispositivos electrónicos, dejaron de responder. Eso fue suficiente para despertar nuestra curiosidad, así que enviamos algunas de nuestras ondas de reconocimiento camufladas al sistema.
Pensamos que habíamos perdido la primera porque no recibíamos ninguna señal de regreso, así que enviamos otra. Después enviamos una tercera, pero con la orden de regresar tras completar una rotación del planeta ocupado por los humanos. Cuando la sonda abandonó el sistema, comenzamos a recibir la información. Las otras 2 sondas seguían activas, pero eran incapaces de transmitir hacia el exterior del sistema. Los humanos encontraron la forma de impedir que cualquier señal artificial saliera del sistema. Incluso las comunicaciones entre nuestras propias sondas están restringidas dentro de él. Eso también explica por qué nuestros activos de inteligencia dejaron de responder. Pero aún no sabíamos la razón. Así que enviamos de nuevo la sonda para acercarse lo suficiente y cambiar las órdenes de las otras 2, indicándoles que abandonen el sistema en momentos predeterminados y transmitieran todos sus datos. Ipragin cambió la imagen por un mapa del sistema Sumact, donde aparecían marcadas las posiciones de las ondas. Logramos acercar una de las ondas lo suficiente para comenzar a recibir la información de nuestros agentes en la estación. En la siguiente transmisión de inteligencia, recibimos informes sobre el incremento de la actividad humana y sobre nuevas construcciones en varias lunas habitables. También nos proporcionaron la primera información sobre la flota que se estaba concentrando. Al principio solo había una docena de naves de guerra, 3 naves capitales y sus naves de apoyo, pero cada parlac llegaban decenas más. Uno de mis agentes que aún permanecía en la estación también informó de la llegada de grandes cantidades de fuerzas terrestres, las cuales posteriormente eran transportadas a una de las nuevas bases. Hasta ahora han identificado los distintivos de no menos de 8 divisiones, usando el término humano. Informes de inteligencia anteriores indican que una división humana está compuesta por 25,000 soldados. Ipragin cambió una nueva pantalla. Recibimos otra transmisión de una sonda con información actualizada antes de esta reunión. Estimamos que la flota humana supera las 1,500 naves de guerra y cuenta con varios cientos de naves de otros tipos, principalmente transportes de tropas. Más de 500 son naves capitales. Ipragin consultó nuevamente su datapad antes de continuar. Hemos contabilizado 5 portanaves, 100 portanaves estándar, 200 acorazados y alrededor de 200 cruceros pesados. El resto de la flota está compuesto por una mezcla de naves subcapitales que los humanos clasifican como cruceros ligeros, fragatas, destructores y corbetas. Nuestra estimación actual indica que cada superportanaves transporta 500 cazas de ataque y que cada portanaves estándar lleva hasta 150 de estas. La mejor estimación es de 17,500 aeronaves de ataque, aunque aún desconocemos cuántas están destinadas al combate espacial y cuántas al apoyo de las fuerzas terrestres en operaciones planetarias. Nuestro agente también actualizó el número de fuerzas terrestres humanas. Han llegado 3 divisiones más, una de artillería, una de vehículos blindados y una mecanizada. Desconocemos su fuerza real. El número total de tropas terrestres es de al menos 200,000 efectivos. Los miembros del Alto Consejo se miraron con evidente alarma. El comandante supremo preguntó: ¿Tiene alguna idea de cuál es su objetivo? Señor, hemos detectado un incremento en las actividades de reconocimiento en el sistema Volun. Nuestro agente también reunió fragmentos de información que apuntan a ese sistema. ¿El sistema Volun? No tiene sentido. No posee ningún valor estratégico, exclamó uno de los grandes estrategas. Era una incorporación reciente al Alto Consejo, e Ipragin había olvidado su nombre. Antes de que pudiera responder, el gran almirante Ipelon intervino. Por sí solo no, pero es un excelente punto de partida hacia otros sistemas que servirían como bases de operaciones para atacar 7 mundos de gran importancia, tanto militar como industrialmente. Tras aquella revelación, la mayoría de los miembros del alto mando mostraron expresiones de preocupación o alarma. ¿Y qué hay de la concentración de fuerzas en el sistema Terek? Después de consultar con el personal de inteligencia encargado de vigilar el sistema Terek, creemos que se trata de una distracción para mantener nuestras fuerzas concentradas en esa región. Tras discutirlo con mis superiores, llegamos a la misma conclusión. ¿Y por qué la inteligencia llega a esa conclusión, Inquisidor? Ipragin cambió la imagen del globo holográfico para mostrar los escaneos del sistema Terek. Las fuerzas navales y terrestres de ahí son mucho menores. Calculamos unas 150 naves de todos los tipos cerca de la base estelar del cuarto planeta.
Eso incluye los transportes de tropas. Sus intentos por impedir nuestro reconocimiento del sistema no son tan eficaces como en ocasiones anteriores. Creemos que quieren que los veamos. Están exhibiendo una fuerza lo bastante peligrosa para conquistar el sistema Jakrat, pero no lo suficiente como para enfrentarse a las tropas que ya tenemos ahí, ni a las flotas y ejércitos desplegados en la región. Sin embargo, la fuerza humana que se está concentrando en el sistema Sumact supera 4 veces el total de nuestras fuerzas en ese sector. Ibrahim terminó su exposición. Esperó en silencio mientras el alto mando deliberaba. Finalmente, el comandante supremo se dirigió hacia él. Normalmente, alguien con su nivel de autorización no sería informado de estos planes con anticipación. Sin embargo, hemos determinado que esta situación requiere actualizaciones inmediatas de inteligencia. A partir de ahora, usted, y solo usted, nos informará directamente a nosotros, sin pasar antes por sus superiores. Vamos a transferir la primera, tercera y octava flota desde los sistemas Jakrand y Lankrati al sistema Sumact. Otras 2 flotas llegarán desde un sector más seguro del imperio. 5 de los 6 grupos del ejército desplegados en el sistema Jakrand también serán reubicados. El almirante Ipelon tomó la palabra. Tomaremos una ruta indirecta para evitar ser detectados. Además de vigilar la concentración de fuerzas humanas y notificarnos cuando comiencen su ofensiva, también deberá buscar cualquier indicio de que hayan descubierto estos movimientos. Las siguientes rotaciones fueron un periodo muy ocupado para Ibrahim. Se dedicó a actualizar constantemente la información sobre el despliegue humano y asegurarse de que los movimientos de las fuerzas Trazan pasaran inadvertidos. Tras varias discusiones con el alto mando acerca del ataque humano al sistema Jakrand, se concluyó que formaba parte de su maniobra de distracción. En consecuencia, nos enviaron refuerzos. Incluso después de que el sistema Jakrand cayera, e incluso después de la destrucción de la quinta flota junto con el ejército que lo defendía, el alto mando continuó esperando y reforzando el sistema Sumact. Y entonces, en una sola rotación, las fuerzas del sistema Sumact simplemente desaparecieron. Todos los humanos y sus recursos se habían ido. El sistema quedó completamente vacío. Además, habían preparado una trampa. La estación explotó después de que las fuerzas Trazan entraran en ella. 2 naves y 383 soldados murieron. Todas las demás instalaciones humanas detonaron poco después. El alto mando asumió que los humanos habían descubierto las fuerzas que los esperaban y se habían retirado por completo para evitar un contraataque Trazan. Ibrahim fue ascendido por sus acciones durante aquel periodo. Lo felicitaron por haber contribuido a impedir que la ofensiva humana tuviera éxito gracias a su trabajo. 3 revoluciones de Trazan Prime después, Ibrahim fue capturado por los humanos cuando cayó el sector Rannik. Como prisionero de alto valor, fue trasladado al mundo natal de la humanidad para permanecer encarcelado y ser interrogado con frecuencia. Supuso que los humanos empleaban métodos tan brutales como los interrogatorios Trazan. Tras ofrecer una resistencia mínima, comenzó a responder libremente a sus preguntas. Después de revisar con él todas sus comunicaciones con el alto mando a lo largo de su carrera, decidió arriesgarse a formular la pregunta que lo había atormentado desde que los humanos abandonaron el sistema Sumact. ¿Puedo hacer una pregunta, Coronel Adams? Adelante, Ibrahim, puede hacerlo. Gracias. Hace 4 de lo que ustedes llaman años, sus fuerzas de invasión en el sistema Sumact desaparecieron en cuestión de días. Ah, sí, recuerdo la operación. ¿A dónde fueron? Nunca volvimos a ver en combate algunas de las divisiones que nuestro espía reportó. Tampoco detectamos una concentración de fuerzas en otra región que coincidiera con la cantidad de naves que habíamos observado. El coronel miró a su compañero. No es como si fuera a escapar y a contárselo a sus amigos, ¿verdad? El teniente coronel respondió. No creo. Creo que es seguro decírselo. Además, llevamos años muriéndonos de ganas de presumírselo a alguien que no estuviera al tanto. Con una sonrisa, el coronel Adams respondió. Bueno, Ibrahim, nunca existieron, o al menos la mayoría de ellas. ¿Qué quiere decir? Tomamos una página de los grandes conflictos de la Tierra, mucho antes de que un solo humano viajara en el espacio.
Utilizaron el engaño para fijar a las fuerzas enemigas en el lugar equivocado e impedir que defendieran el verdadero punto de invasión. Incluso creyeron que la invasión real era un engaño, exactamente igual que ustedes. ¿Qué? No. Yo mismo vi las imágenes de todas esas naves y mi agente vio los emblemas de las unidades. Esas naves eran cascarones, Ipragin. Solo algunas tenían motores para que ustedes las vieran llegar. Las demás eran naves civiles disfrazadas, que también transportaban piezas desmontadas para construir todavía más naves de guerras falsas. ¿Y las tropas? Eso. Solo eran un par de compañías de personal no combatiente. Sabíamos que tenían un espía. Y los Yaquiri siempre han sido pésimos para distinguir a los humanos entre sí. Eran los mismos 300 soldados. Simplemente cambiaban de uniforme o de insignias de división y volvían a abordar la estación una y otra vez. La unidad real nunca llevaba insignias ni marcas de identificación. Oficialmente solo estaban designados como el 23º Cuartel General de Tropas Especiales, en honor a la unidad original que llevó a cabo aquella operación de engaño. ¿Falso? ¿Todo fue falso? Me engañaron por completo. Toda mi carrera se construyó sobre una mentira y nunca fui capaz de descubrirla. Bueno, probablemente fue mejor que no lo hicieras. De lo contrario, quizás te habrían encarcelado. No, lo más probable es que me hubieran ejecutado. Al comprenderlo, de pronto se sintió profundamente aliviado de no haber descubierto nunca la verdad y de ser prisionero de los humanos si el alto mando alguna vez llegaba a enterarse. Miró a los dos humanos. Ustedes los humanos son unos malditos escurridizos. Al mismo tiempo, ambos respondieron. Gracias. Como si hubiera sido un cumplido. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.